que no todo es tan grave como uno cree. Ah, sí. Ni todo podemos equivocar, sí, somos humanos. Sí, ni todo es tan relevante, y eso me lo ha enseñado mucho Rafa, que es nuestro CEO, y es una persona súper exigente y súper... Pero también es como, ¿y qué? ¿Pasó esto? Sí, pero ¿por qué es tan grave? Bienvenidos a Sostenibilidad Colaborativa, el podcast del Grupo Portafolio Verde, en el que compartimos con líderes inspiradores las prácticas y aprendizajes que los han llevado a destinos con propósito y han demostrado que cuando trabajamos por el desarrollo sostenible, juntos llegamos más lejos. Hoy estamos con una invitada muy especial, una mujer espectacular, ha hecho una carrera liderando causas. Hoy es la directora de sostenibilidad en Alquería. Y en estos 20 años de Portafolio Verde, es uno de esos personajes especiales que queremos resaltar. Estamos celebrando estos 20 años resaltando esa labor, esa obra que muchas personas han llevado a cabo para que los ODS y la agenda global sea una realidad. Adri, bienvenida. Alejo, gracias, y un honor estar acá contigo celebrando los 20 años de Portafolio Verde. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nota esta conversa? ¿Quién es Adriana Velázquez? Bueno, Alejo, esas preguntas existenciales para arrancar. Vamos por esa. Alejo, yo soy profesional, soy esposa, soy mamá de 2 hijos, de Juliana y Federico. Soy ingeniera de alimentos y vieras que la vida me llevó a sitios donde nunca pensé estar, porque nunca ejercí mi carrera, pues como el libro lo decía, sino que desde muy joven la vida me llevó por otras ramas de mi profesión, y hoy estamos hace 10 años más o menos en Alquería liderando el tema de sostenibilidad. Qué bueno ese frente, ese reto, que sé que disfrutas mucho. ¿Cómo fue ese momento en el que llegaste al amplio mundo del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad? ¿Cómo fue ese Alejo, aterrizaje? Sí, pero sabes que yo creo que desde el comienzo de la carrera, sin enmarcarlo, sin etiquetarlo como sostenibilidad, trabajé en algo de la sostenibilidad, y es en las personas, porque cuando yo empecé a trabajar en mi profesión, empecé a trabajar mucho con las personas, con el medio ambiente, más como desde la perspectiva de HSE, como de Health and Safety. Y eso de alguna manera no es tan marcado como la etiqueta de sostenibilidad, pero es sostenibilidad. Entonces tú trabajas con las personas, trabajas con las comunidades. Yo, digamos que tuve la fortuna de trabajar mucho en comunidades al comienzo de mi carrera, y eso fue chévere porque al final te va sembrando la semilla de lo que va a ser más adelante, pues este gran reto de sostenibilidad. Hoy yo trabajo en una empresa B, la empresa B más grande del país, y creo que toda la vida sí me he desarrollado en sostenibilidad sin etiquetarlo de esa manera. Incluso para mí, pues trabajé en temas de medio ambiente, de calidad. Entonces, si yo hago y lo miro con un espejo retrovisor, creo que todo hace parte de la sostenibilidad, incluso la sostenibilidad de las empresas. Total, y el desarrollo sostenible es muy amplio. Hay ODS para muchos especialistas, para muchas profesiones. Lo importante es que estamos todos apuntándole a esa agenda global. Y he tenido la oportunidad de leer pues tantas cosas y dicen, no producimos solamente leche, producimos confianza. Una palabra espectacular. Háblame un poquito pues de la compañía también donde estás hoy, liderando sostenibilidad. Somos empresas B, la empresa B más grande, la primera empresa B. Así es. Háblanos un poquito de Alquería y en qué causas están hoy. Alejo, Alquería es una empresa que nosotros, y yo creo que nosotros lo hemos hablado en algunos foros, y es que Alquería era B y no lo sabía. Es como cuando dice éramos felices y no lo sabíamos. Total. Alquería era una empresa B y no lo sabía. Y digamos que Alquería es una empresa que fue fundada por un médico, y eso hace Alquería hace 65 años, y eso hace que Alquería sea una compañía muy especial. Porque, como dice Carlos Enrique, nuestro coordinador de sueños, Alquería más que una empresa es un proyecto social. Y él dice eso, escúchenlo por ahí en los podcasts o algo, y él dice, Alquería es una empresa social o un proyecto social. Y es muy chévere porque algo que a mí me motiva y me impulsa mucho es que en Alquería no hay que inventarse nada, no hay que ver qué vamos a poner en el informe de sostenibilidad, qué hacemos para publicar algo de sostenibilidad. O sea, realmente en Alquería nuestro mayor reto, y a nosotros nos dicen mucho a veces como, ustedes por qué no dicen lo que hacen, por qué no cuentan más de lo que hacen, y es porque
está como tan metido en el negocio y es como la forma que hacemos las cosas que a veces nos preguntamos, pero ¿por qué tendríamos que contar esto? ¿Sí? No sé, pues Total. a veces el trabajo con productores o el trabajo con bancos de alimentos que él quería ya haciéndolo más de 20 años y hoy es una de nuestras causas, pero durante mucho tiempo es como, pues es que es lo que hay que hacer, es lo Claro. correcto, o sea, porque tendría que salir como a contar extraordinariamente algo que genuinamente creemos que es lo correcto. Y eso es alquería, digamos, para mí ese es el resumen de lo que es alquería y de cómo Alquería no ve la sostenibilidad ni como una estrategia, ni como un área. Alquería se certificó siendo empresa B, Alejo, sin tener un Ujú. área de sostenibilidad. O Lo sea, hicieron ni siquiera teníamos entre un área de todos. sostenibilidad, Se hoy la montaron ese tenemos. reto al hombro. Exactamente. Y yo te digo, porque pues es el negocio, ¿entiendes? Es el negocio. Entonces, a mí eso es lo que me parece, digamos, que más interesante y más impresionante de Alquería, y es que la sostenibilidad es el negocio, es la forma en la que hacemos las cosas. Nos conocemos ya hace varios años. Me gustaría aquí que recordáramos juntos cómo fueron esos primeros encuentros con Portafolio Verde, cómo conectamos, qué te acuerdas de la historia que hemos recorrido juntos. Pues mira, yo te puedo decir, Alquería es una empresa B desde que nació, pero a nosotros algo que nos faltaba y que nosotros nos dimos cuenta que teníamos que incorporar era un poco de método, ¿no? Ujú. Porque como Alquería nació fundada por un médico que atendía a sus pacientes en su casa, en Cajicá, de manera gratuita, a los campesinos de la zona, no sé qué, así se fue desarrollando Alquería y el modelo de impacto de Alquería era como cada uno de los colaboradores y de los líderes iba pensando que era donde tenía que ir impacto y eso es muy bueno. Pero cuando nosotros empezamos a entender el modelo de nuestro negocio, decíamos, nosotros hacemos muchas cosas, pero realmente dónde tenemos la capacidad de generar impacto y nos empezamos a hacer como a cuestionar un poco cuál era nuestro método, las escogencias, de verdad dónde queríamos generar impacto. Y ahí llegó Portafolio Verde. Cuando nos empezamos a hacer esas preguntas y a decir, de verdad, ¿qué están esperando nuestros grupos de interés de nosotros? De verdad, lo que nosotros creemos que es lo correcto es lo que ellos están esperando de nosotros. Y Portafolio Verde llegó, nosotros nunca hemos visto a Portafolio como un proveedor ni nada, sino Ujú. realmente como un aliado. Yo me acuerdo que con Octa, estaba Sí, Octavio en Portafolio, arrancamos esas conversaciones y nos sentábamos en la oficina de verdad entender, ven, qué es alquería y qué es lo que ustedes quieren y qué es lo que hoy hacen y hacia dónde podemos ir. Y empezamos a hacer nuestro primer análisis de materialidad y empezamos a entender a listar a los grupos de interés, Alejo. claro. Entonces, eso es lo lindo y es que de verdad fuimos como aliados en propósito. No fuimos aliados para hacer un informe de sostenibilidad, no fuimos que hoy lo hacemos con Portafolio Ujú. Verde, pero fuimos aliados más como en buscar de verdad cómo seguíamos incorporando la sostenibilidad al modelo del negocio. Porque algo que a nosotros nos ha interesado mucho es que en Alquería no importa cuál sea el líder, no importa si el CEO es Rafa en este momento, que es una persona que piensa desde el propósito, o si es X o es Y, o si está el equipo de sostenibilidad o no, es que Alquería deje esos cimientos para las futuras generaciones de líderes. Y a eso nos dedicamos con Portafolio Verde durante muchos años, es a entender ese ADN, esa estrategia de sostenibilidad, hacer renuncias, porque hacíamos demasiadas cosas y a veces nos perdíamos muy fácil en el foco. Entonces, esas han sido como las conversaciones que hemos tenido con Portafolio Verde durante todos estos años y el camino que nos ayuda a encontrar Portafolio, Alejo. Y sabes que me acuerdo cuando estábamos revisando algunos de estos ejercicios estratégicos el tema de causas, que no es Así es. común. Como ustedes han tenido la oportunidad de soñar y además tienen un equipo que ejecuta esos sueños, pero uno hablar que en la compañía lideramos unas causas y eso está en el reporte. Háblanos un poquito de esos aprendizajes liderando causas, Adri. No, y gracias, Alejo, por traer el tema de las causas, porque nosotros durante muchos años tratábamos de decir cómo le bajamos nosotros esto a la gente, tanto interna como externamente, cómo un colaborador nuestro entiende que es ser una empresa B. Y vieras que cuando nosotros nos certificamos B, hicimos un video en las plantas y en todo y le decíamos a las personas, a los colaboradores, ¿usted sabe qué significa que Alquería es una empresa B? Y la gente decía, claro, que es una empresa buena, que es una Ujú. empresa berraca, que hacemos las cosas bien, así. Nosotros decíamos, está chévere, pero también es interesante que la gente entienda a qué aporta cada día que va al trabajo, cómo aporta que Alquería es una empresa buena, berraca, chévere, en fin. Y después de mucho tiempo, y con Juan Capadilla, que es nuestro gerente de sostenibilidad, y después de varios meses de pensar cómo nosotros
empezamos a sentir ya que la gente se sume a esto, Ujú. porque no es como Alquería luchando sola contra el mundo, ¿no? Total. Si algo nos enseñó, por ejemplo, la pandemia y demás, es el poder de la interdependencia y de saber que no estamos solos, que contamos con Portafolio Verde, que contamos con un montón de aliados y amigos en este camino. Y de ahí salió algo en lo que nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que la gente se conecte realmente con esto? Y salieron las causas. O sea, después de verdad de muchas horas de trabajo, de sentarnos a A entender qué era filtrar, lo a que era pulir, a Alquería y qué de verdad es priorizar. Alquería. Dijimos, no, lo que Alquería es causas. Y nosotros hoy en día decimos, bienvenido el que se quiera sumar a esta causa Ujú. y bienvenido el que le quiera aportar a esta causa, interna y externamente. Y hoy, tanto interna como externamente, los colaboradores reconocen que tenemos unas causas, que trabajamos por unas causas y digamos que hicimos renuncias en ese camino, Alejo, y eso también es muy sano para las compañías, y es elecciones y renuncias. Y decidimos trabajar y luchar por 4 causas. Y tenemos 4 causas que no importa el orden, Merch, una no es más importante que la otra, De acuerdo. y una de ellas es la educación. Entonces nosotros creemos en Alquería es una empresa con proyecto social. Entonces nosotros digamos que Alquería es una compañía que aunque para nosotros la filantropía es algo muy lindo, es una palabra bellísima, pero nuestro enfoque está en capacidades, en generar progreso, capacidades, en entregar la capacidad para que los grupos de interés y demás también tengan la capacidad de salir adelante por sí solos, no necesariamente dependiendo de Alquería ni del Autonomía, Estado, desarrollar ni sí, autonomía. exactamente. Y de ahí nació la Fundación Alquería, que es una fundación que este año cumple 15 años. Estamos muy felices y muy, muy orgullosos por eso. Y es una Felicitaciones fundación, por eso, qué gracias. bueno. Y es una fundación que ha apoyado a casi 200.000 jóvenes en Colombia Qué cantidad. y que está cerrando esa brecha de que solo 4 de cada 10 jóvenes pueden entrar a la universidad. Y nos con becas, nosotros no damos becas. Ujú. Nosotros trabajamos con los colegios públicos para que mejoren la calidad educativa y los jóvenes puedan tener acceso a educación superior. Entonces, esas son las causas, Alejo. Otra de nuestras causas es darle larga vida al planeta. Y es que pues estamos aquí, ¿no? Y hacemos todos Claro. parte del sistema de Alquería es una compañía que durante su cadena de valor tiene impactos y no lo podemos desconocer ni nos interesa desconocerlo y tenemos que trabajar por darle larga vida al planeta. Nuestra tercera causa es el tema de la nutrición. Ujú. Somos una compañía de alimentos. Alquería es una compañía multimarca y multicategoría. Hoy nos movemos en muchos de las categorías de alimentos. Y te doy 2 ejemplos de lo que es la nutrición para nosotros. Uno, hoy no formulamos alimentos con calorías vacías. Tenemos indulgencia, nosotros vendemos arequipe, Sí, pero cuando tú te comes una cucharada de arequipe estás comiendo calcio, estás comiendo proteína, o sea, no es una qué caloría delicia vacía. Arequipe. Sí, cierto, es una cuña, es una cuña. Y hoy nuestra mentalidad es que con los equipos de mercadeo, investigación y desarrollo no ponemos en el mercado productos con calorías vacías. O sea, algo hay detrás siempre de nutrición de los alimentos de Alquería. Y el trabajo con los bancos de alimentos, que Ujú. también para nosotros es, digamos, espectacular y fundamental. Llevamos 20 años, fuimos fundadores de los bancos de alimentos, de la Asociación de Bancos de Alimentos, y eso es algo que nos enorgullece mucho. Todos los años donamos millones de vasos de leche y más de 6.000 millones de pesos en producto cada año. Y la última es el trabajo con los productores, que es mantener el campo siempre vivo y es como Ujú. de verdad parte de nuestro ADN. Nosotros trabajamos con más de 10.000 productores a nivel nacional. La leche es nuestra principal, sigue siendo nuestra principal materia prima y trabajar por un campo más productivo para que socialmente sea un campo con mejor generación de ingresos, donde los jóvenes no se quieran ir a la ciudad, donde la gente salga realmente de la pobreza. Esa es nuestra visión del campo siempre. Y organizar un informe, un reporte de sostenibilidad con las causas ha sido innovador y ha permitido contar cada una cómo Ay, el informe avanza, de sostenibilidad, Alejo. ¿cierto? Sí, Es- y qué buen punto sea el informe de sostenibilidad, porque todos los años nosotros nos retamos a decir, hay que hacer un informe de sostenibilidad por Ujú. muchas cosas, porque somos empresa B y parte de ser empresa B es que tú cuentes tus Y ustedes han sido resultados, muy transparentes que y cuentes tu cuentan con impacto, sí. tranquilidad. Sí, y cuando nosotros nos hemos interesado en el método, que en ese portafolio nos ha ayudado mucho, la transparencia es muy importante porque no es lo que tú quieras contar. No es Ujú. si este año en huella de carbono te fue bien, lo cuentas y si Ujú. no te Y fue si bien, no, lo no, dejas no, allá en pie de lo hay página. guardadito. No, tienes que contarlo. Y a nosotros eso nos ha gustado mucho porque también nos reta a decir, no, si este año no nos fue bien en lo que sea, pues hay que contar por qué y más bien qué vas a hacer para mejorarlo. Y si nos retamos mucho a que el informe de sostenibilidad sea un informe transparente, de verdad que en eso, para nosotros la coherencia, y eso, de eso nos habla mucho Rafa, que es nuestro CEO, la coherencia es todo. O sea, tú no puedes adentro ser una persona y afuera ser Ujú. otra. Tú no puedes adentro tener un esquema de liderazgo y afuera otro. Entonces, sí nos retamos mucho a la transparencia, nos retamos mucho a que sea sencillo.
porque también en eso nos hemos esforzado mucho con ustedes en que sea algo que cualquier persona, si no sea el mundo de Ujú. la sostenibilidad o el mundo corporativo, pueda Lo sentarse y entienda, entender. lo pueda Y digerir. ha sido muy chévere, Alejo, porque tal vez un par de universidades, los Andes y tal vez el Minuto de Dios u otra universidad nos han llevado y nos han dicho, mire, acá hemos estudiado su informe de sostenibilidad Ujú. y nos ha gustado esto y podrían hacer mejor esto. Entonces, el informe de sostenibilidad nos reta eso mucho a contarle a la gente qué hacemos, qué tenemos por hacer, cuáles son nuestros retos, porque tenemos muchos retos y tenemos muchos sueños y un coordinador de sueños. Siempre Eh, tienen mucha agenda. Ustedes se nota sí, porque sí, pues es que sí, tenemos un son coordinador una de empresa que no sueños. tiene tantos socios, entonces sueñan y ustedes ejecutan, pero siempre tienen una agenda Tenemos intensa y retos. un presidente de junta directiva que es un coordinador de sueños, realmente su cargo es coordinador Ujú. de sueños y un accionista en propósito que es Mesoamérica y que nos acompaña. Ellos son socios en propósito y así se denominan. Entonces es muy chévere, Alejo, porque no es como, y eso le quita un poquito de carga a la gente de sostenibilidad, ¿no? A los equipos de sostenibilidad. Y no es como que tú tengas que pedalear y pedalear para que alguien por allá en la junta te escuche y venga, esto de sostenibilidad es importante. Hay que gestionar los riesgos, hay que trabajar con las comunidades, sino que ellos son los que te ponen los retos sobre la mesa. Y Ujú. yo ahora tras bambalinas te estaba contando nuestro reto más importante para los próximos años Próximo titular, oigan esto. y es que en la revisión anual que hicimos de estrategia, la estrategia que tenemos al 2030, cuando presentamos como la estrategia que estaba proponiendo la administración de Alquería y nuestro CEO y nuestro equipo de trabajo, pues están marcadas las causas y en qué queremos lograr en cada causa. Cada causa tiene sus indicadores, sus retos, pues no es tan filosófico como Ujú. suena, si hay Sí. digamos que carnecita detrás. Y la Junta nos lo aprobó y nos dijo, mire, maravilloso, fantástico, los acompañamos en este reto, pero les tenemos un reto mejor. Ujú. Y nos dicen los accionistas, y es que queremos medir la pobreza. Y queremos que Alquería mida la pobreza, no solamente en Alquería, sino en la cadena de valor. Ujú. Y queremos retarnos no a medir la pobreza, ese no es el objetivo. Queremos retarnos a sacar a 50.000 familias de la pobreza y a que Alquería ayude a salir a 50.000 familias de la pobreza. Seguir trascendiendo, Adri. Y quedamos como, Mm. como de verdad impactados, pero impactados positivamente, porque lo primero que tú piensas es, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿por dónde arranco? De los comos. Los cómo, pero mira que es muy retador y muy esperanzador, porque al final es que así es como piensa Alquería. Y no es como alguien del equipo de sostenibilidad diciendo, oiga, venga, porque no medimos la pobreza. Son los accionistas diciéndote, si Alquería crece económicamente, yo te contaba también, Alquería es una compañía que hace 4 o 5 años vendía casi 1 billón, vendíamos 900.000 millones, y Alquería este año seguramente va a cerrar vendiendo 2 billones. Y lo Es interesante un es cuando gran tú salto, muy escuchas, importante. y cuando tú escuchas al CEO diciendo en un comité de dirección, es que lo importante no es crecer o sea, duplicar el tamaño de la compañía, lo importante es que el duplicar el tamaño de la compañía te permite duplicar tu impacto. Y tú Esa es escuchas eso y una tú visión dices, muy B. claro, y tú dices, estamos en el lugar correcto. Hay mucho por hacer, o sea, seguro. Y ahora que miramos la pobreza y que estamos entendiendo metodológicamente cómo hacerlo y cómo se asume ese reto, y todavía no sabemos si vamos a sacar a 50.000 Ujú. familias o a 5.000 o a 1.000 o a una, eso todavía no lo tenemos Exacto. tan claro. O sea, tiene muy claro el reto y nosotros como colegas B que los animamos a que sigan poniendo sus temas sobre la mesa, que nos sigan enseñando a pensar en grande, no solamente en grande en ventas, sino en grande en impacto, porque si a las empresas en el país si a las empresas les va bien, al país le va bien. De acuerdo. Y a nosotros nos gusta mucho una frase de Paul Polman, el ex CEO de Unilever Global, que él dice que no hay empresas exitosas en entornos fallidos. Así es. Y eso es cierto, o sea, una compañía no puede ser exitosa si sus colaboradores están en la línea de la pobreza. Y esa es la realidad, pero hay que ayudar a sacar a las familias de la pobreza, hay que ayudar a Sí, cambiar esa vamos a estar muy realidad. pendientes entonces, no solamente de la meta, sino de cómo lograrlo para que ojalá otros también se contagien, así como han contagiado a otras empresas a que sean B, a que se animen a ser empresas con propósitos y no se van a certificar. Qué rico seguir aprendiendo de esta metodología. Adri definitivamente es una líder, está en una empresa muy bonita, muy reconocida, con mucho propósito, pero Adri se ha montado también al hombro causas, porque esto se saca adelante con personas como tú. Así es. Quisiera aquí que nos compartieras algunos aprendizajes de toda esta carrera que has hecho en el mundo del desarrollo sostenible, tantas personas que hoy se quieren involucrar en temas de sostenibilidad, es uno de los renglones que más crecen en empleos, los empleos en sostenibilidad, que nos pudieras aquí enseñar para seguir aprendiendo
de una líder como Pues tú? gracias, Alejo, primero por tus palabras. Em, Mira, Alejo, yo creo que en sostenibilidad y en general en la vida, a mí hay un lema que me gusta mucho y es que hay que hacer que las cosas pasen. Porque todos tenemos muy buenas ideas todo el tiempo, Alejo, todo el tiempo. El ser humano es como una máquina de ideas, ¿no? De, ay, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si me meto por acá? Pero también el ser humano tiende Ujú. a desacelerar cuando de pronto las cosas no nos salen a la primera, cuando de pronto lo que yo pensaba que iba a pasar no sale y tendemos a desanimarnos y a veces a renunciar. Y yo sí encuentro en las personas que tienen la capacidad de lograrlo y de hacer las cosas y de sacar las cosas adelante, que lograr que las cosas pasen, algo extraordinario, Alejo, porque al final creo que ahí es donde está el secreto, la gente que es valiente y se atreve y se anima a hacerlo, Ujú. y la gente que es valiente y se anima, tú hace 20 años, y yo creo que yo te lo he dicho mucho, Alejo, que a mí me impresiona mucho que tú hace 20 años hayas tenido la visión de ser una empresa B. O sea, yo no sé hace a 20 años quién pensaba en las Ujú. empresas B. Hoy todavía la gente no sabe qué son las empresas B y tú hace 20 años lo viste, lo visualizaste y fuiste la primera empresa B de Colombia. Entonces yo digo, eso es hacer que las cosas pasen, Alejo. De tener una visión, un reto y decir, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, me voy a saber acompañar, voy a armar un equipo, voy a saber con quién tengo que hablar, qué tengo que mover. Pero a mí, digamos que la vida me ha enseñado que eso es algo extraordinario. La gente que tiene la capacidad de hacer que las cosas pasen. Y eso es para la vida, no solamente para sostenibilidad. Y en sostenibilidad, algo que a mí particularmente me ha enseñado el trabajo en alquería, las causas, los retos, eh, es que esto no es de corto plazo. O sea, es que acá es, si tú estás buscando, alquería tiene una particularidad y dice que no hay mejor estrategia que el resultado del mes. O Así sea, es. y que, no, Ajá. que lo que no vendiste en el día ya no lo vendiste, que el resultado del mes es tan importante porque es el que te construye a largo plazo. Pero también hay que entender que los resultados de largo plazo existen y que nosotros por muchas dinámicas de los negocios, porque a uno lo miden en el mes, porque a uno lo miden en el año, porque a ti no te miden el desempeño en 10 años. Ujú. Y a los CEOs no les miden el desempeño en 5 Claro. años, a los CEOs les miden el desempeño Hay unos anual. ciclos más Y a rápidos, los líderes unos ciclos también. más Entonces, cortos. no es como que tú todo lo puedas dejar para hacerlo en Se 30 sueñan en años, largo plazo, pero hay que pero tienes que ir recoger, hay que armar un trayendo. PIG anual. Exactamente, y hay que Sí, vender lo del mes y hay que lograr la causa del mes, del semestre. Pero ese balance entre saber que hay cosas que sí se logran a largo plazo es importante y hay que tenerlo muy claro en sostenibilidad, porque en sostenibilidad nosotros somos hoy plástico neutro. Alquería ujú, recoge hoy el 105% del plástico que pone en el mercado, Alejo, solo por ponerte un ejemplo. Lo hacemos orgullosamente a través de 1.500 recicladores de oficio. Esa idea la tuvimos en el 2018. No existía el área de sostenibilidad de alquería. Tenemos hoy un área de gestión ambiental inquieta y nos pusimos ese reto. ¿Sabes ujú, cuándo logramos empezar a recoger plástico? Como en el 2022. Tuvimos mm. un sueño en el 2018 y en el 2022 nos tomó 4 años construir relaciones de confianza con los recicladores de oficio, con las asociaciones, entender que había que hacer un modelo gana-gana donde ellos tienen que ganar, donde ellos tienen que salir de la línea de la pobreza, donde su trabajo tiene que tener un valor y que Alquerías necesitaba recoger ese plástico porque lo quería recoger. Claro. 4 años, Alejo. Nosotros hubiéramos podido decir en el 2019, no, Sí, esto por acá no persistiendo es. siempre, Sí, vamos no, para esto por acá no adelante. es. Sí. Paguémosle a una empresa que nos recoja el plástico o a la Andy, que también estamos en la Andy Ujú. con el tema de Visión 3030 Ahí y ya, compartimos. y ya. Pero al final dijimos, no, o sea, retémonos a hacer algo de valor y a desarrollar una cadena de valor del plástico, porque por eso existen las islas de plástico en Colombia y en el mundo. Porque nosotros como empresa y como consumidor tenemos una responsabilidad y dijimos, pues alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que De hacerlo. acuerdo. Y arrancamos y nos demoramos 4 años y hoy recogemos el 105 del plástico y nos hace felices y decimos, nos costó trabajo, sí, pero aquí estamos. Y con 1.500 recicladores. Entonces, el largo plazo, balancear el corto plazo con el largo plazo también es un gran aprendizaje Yo te he aprendido, mío. Adri, que la energía la tenemos que cuidar porque cuando estamos liderando causas, lo hemos conversado, pero qué bueno también que podamos compartir esto, que en otro momento hemos hablado detrás de cámaras. Hay que cuidar la energía de los líderes. ¿Cómo cuidas tú la energía? Mira que todo lo que nos has contado demanda mucha energía. Al financiero le tocan unos procesos también complejos a los contadores, pero es que cuando hay una causa que tú dices que es de largo plazo, de 10 años, ¿cómo se cuida la energía de una líder como tú? Uy, Alejo, qué pregunta tan buena y tan chévere, además, porque eso es algo que uno la vida le va enseñando Claro,
Y a las y se va buenas puliendo. y a las buenas o a las malas. Así es. Porque pues es Si no, el que, cuerpo habla. exactamente, Sí. eso te iba a decir, porque es que el cuerpo habla y si tú no eres capaz de Muchas veces no lo cuidarlo y de, escuchamos. claro, y de escucharlo y de cuidarlo, pues también te reclama. Y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Y parte de lo que yo he aprendido a balancear, Alejo, es que el trabajo es un medio, por ejemplo, para lograr tu propósito personal y que uno también tiene que entender cuál es su propósito, o sea, qué quiere hacer uno en esta Ujú. vida, con su familia, con sus hijos, con Cómo sus invertir el amigos, tiempo con su que tenemos entorno aquí en la tierra. y cuáles son como esos ejes que giran alrededor de uno. Y yo te digo, yo personalmente soy una persona que soy creyente, yo creo en Dios, me gusta, es algo que cultivo mucho y que me reconforta, Te da saber que paz. no estoy sola, ¿sí me entiendes? Saber que hay algo más y esa confianza me ayuda y es algo que he venido construyendo con el tiempo. Porque siempre he creído, pero no era tan creyente, mejor dicho, Ujú. tenía otros. Y eso a mí, esa es mi meditación, Alejo, por Hoy ejemplo. estás más conectada. Sí, espiritualmente. Hay gente que hace yoga, hay gente que hace reiki, hay gente que hace... Todo es bueno, Ujú. todo es válido y todo sirve. Y cada quien tiene que encontrar un poquito como ese espacio de desconexión. No hay fórmula única. Y también creo, así es, y también creo, Alejo, que entender que uno tiene un balance, tiene que tener un balance en la vida porque pues no todo es trabajo tampoco, y no todo puede ser Así es. trabajo. Tienes que encontrar esos momentos que a ti te llenen y que te hagan generar lazos relevantes en tu vida, con tu familia, con tus amigos. Los amigos son súper importantes en la vida y uno a veces se concentra en unas cosas y después dice, Mm. pues ¿dónde están mis ¿Dónde lazos quedaron? De importantes? acuerdo. Y lo otro que también he aprendido mucho, Alejo, es que no todo es tan grave como uno cree. Ah, sí. Ni Nos todo es podemos tan, equivocar. sí, Somos humanos. sí, ni todo es tan relevante. Y eso me lo ha enseñado mucho Rafa, que es nuestro CEO y es una persona súper exigente y súper, pero también es como, ¿y qué? ¿Pasó esto? Sí, pero ¿por qué es tan grave? Y a mí me ha retado mucho eso porque pues, si él es el CEO y me contesta eso al comienzo, yo era como, pues porque es Bueno, grave, sí. porque es grave. Y me dice, Y no, te da la tranquilidad que se necesita también como no, para y me ha ayudado a afrontar, aterrizar para mucho a tener que la no energía para todo, resolver, exacto, es cierto. a que no todo te puede consumir tanta energía, porque en el día y en la vida pasan tantas cosas, Alejo, Sí. que si a ti el que se te haya roto un vaso te quita la energía, no, No, no. no, que una discusión con alguien Hay te que dar quita la las energía, batallas que no, son, ¿no? exacto. Y hay que aprender a cuidar esa energía y las batallas que son muy pocas, Alejo, también he entendido eso. Sí. De hecho, casi no hay batallas, o sea, Ni siquiera batalla, en no. serio. Avanzar. Y uno se desgasta porque no cogió el Uber rápido, porque no llegó, pues El vuelo, el sí, trancón, hasta la de pronto ni tenías que ir manifestación. allá, hasta de pronto sí, hoy que estamos en manifestaciones y no pudiste coger el vuelo, yo que estoy acá en Medellín, pues por algo sería, hice todo Sí, lo que sí. tenía que hacer, salí a tiempo, hice todo, Que fluya, que que fluya. fluya, Sí. sí, y uno ay, se, se enjaulan unas cosas que de verdad casi nada es tan importante como parece. Hay que Sí, soltar más. sí. Si estuviera en tus manos hoy como una causa país, tú ya nos mencionaste las de alquería que pueden coincidir o no, pero si pudieras hoy como escoger uno de esos frentes amplios del desarrollo sostenible para este país que queremos tanto, ¿a cuál le meterías mucha energía? Alejo, a mí, es decir, nosotros tenemos una causa que es la educación y siempre Ujú. me ha parecido una causa espectacular. Pero la semana pasada estaba en la Universidad de los Andes, en un evento que hace la Universidad de los Andes de un programa de becas que ellos tienen, y me impactó tanto una cifra que tal vez yo no la tenía tan en el radar, y es que solamente 4 de cada 10 jóvenes pueden acceder a la educación en este país. Y yo tengo dos hijos, Ujú. uno de 8 años y una de 18 años, Ujú. que está a punto de entrar a la universidad. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si mi hija no tuviera la oportunidad de entrar a la universidad? O sea, ¿qué pasa si a uno le Sí, pasa eso? Si uno es el que no puede entrar a la universidad o el hijo de uno, el primo de uno, dice, muy. muy duro, porque es que yo pienso que uno de los caminos realmente de progreso en la humanidad, la educación, y es el poder formarse para poder de verdad aportar y que tú seas un generador de valor y que te paguen por eso y que tú puedas salir adelante y progresar por eso. Y si tú no lo puedes hacer, pues seguramente la vida sigue, pero es más difícil. Y también escuchaba ese día, tal vez la rectora Raquel decía una cifra que decía y es que 2.5 millones de jóvenes en Colombia ni estudian ni trabajan, porque no hay estudio ni trabajo. Ujú. Entonces decía, es un caldo de cultivo para la delincuencia. O sea, ¿qué haces Ahí, tú ahí- a los 20 años ahí si no tenemos puedes ni para... salir a trabajar ni a estudiar? O sea, ¿qué haces con tu vida?
Entonces, a mí el tema de la educación Te conecta mucho. me conecta mucho y me conecta con la realidad del Y con país. tu hija y tu hijo en esas edades, y Sí, dos me edades muy conecta bonitas, con... además, muy distintas, están en momentos, Sí, yo me muevo en dos mundos, en dos sí, generaciones, como en tres generaciones, en la mía y de mi esposo, en la de mi hijo menor, en la de sí, mi hija mayor, sí, sí, sí. se nota. Es diversidad también, Sí, tienes un entorno, un modelo, un estilo de vida sí, soy muy, tiktokera gracias a total. mi hija, Ah, sí, soy, sí, ya sí, llegaste claro, también. claro, me encanta. Ah, bueno, entonces, ¿y qué has compartido, pues, para que vamos aquí cerrando esta conversa? ¿Alguna frase, mantra, reflexión final que nos quieras dejar a ti que te mueva mucho a ti? Alejo, mi mantra tal vez, y ya te lo dije, es hacer que las cosas pasen. Ok, A mí me parece que lo extraordinario es trabajar y luchar y tener la visión de que si tú tienes una idea hay que hacerla realidad, de que esa es la diferencia. Ideas tenemos todos, grandes, medianas y pequeñas, pero la diferencia es estar en hacer que las cosas pasen, en hacer la realidad. Para mí ese es como mi mantra de vida en todo, hay que hacerlo. ¿Quieres hacer un viaje? Hazlo. No, pues hazlo. No todo es tan difícil a veces como uno cree. ¿Quiere hay que estudiar? desbloquear esos Sí, sueños, sí, 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 ¿cierto? sí, Para sí, ponerlo en sí. términos de alquería. Y quiero estudiar en Harvard, listo, arranque por estudiar acá en Colombia. Ya llegar a Harvard, pero arranque por Qué estudiar bueno, acá en qué Colombia. bueno. Entonces, a mí Aquí hacer que seguimos las... aprendiendo de ti, Adri. No, de Creemos en el todos. poder de las conversaciones con propósito. Gracias por la confianza, gracias por esta conversa tan abierta. No, gracias. Felicitaciones, Alejo, por esos 20 años, porque yo creo que así como han ayudado a Alquería a encontrar su propósito, a encontrar su norte en temas de sostenibilidad, a encontrar mucho método, que eso es, yo sí creo que eso también es muy importante. Chévere que puedan seguir impulsando a otras empresas. Yo creo que son inspiración para muchos. A mí me inspira mucho el liderazgo tuyo y de ustedes, porque yo siempre pienso, quien tuvo la idea hace 20 años de tener una empresa B y de fundar una empresa B y de ayudar a que otras empresas sean B. Entonces, realmente felicitaciones por eso, Alejo, y a seguir inspirando a Vale, muchas grandes, gracias, medianas y muchas gracias. empresas Aquí aprendiendo en en equipo. Colombia. Los invitamos a estar muy conectados porque en estos 20 años del Grupo Portafolio Verde tenemos muchas historias para contarles.